Nuevo fin de semana de MotoGP y estrenamos circuito. Rubén, ¿qué opinan los pilotos de este Balaton Park, circuito nuevo, de estreno a estrenar? Hay que quitarle el celo a los pianos y ya se puede Sí. disputar. Pues a ver, opinan una cosa muy curiosa, que es un circuito completamente distinto a todos los del calendario, Bueno, que ven que es completamente diferente, una pista muy estrechita, hay que decirlo ya, que luego es verdad que en cuanto a anchura realmente es la misma, son 12 metros, pero sí que hay puntos, sí son generalmente muy distintos. Un circuito donde en algunos puntos también los muros están muy cerca. Por ejemplo, Luca Marini ha expresado su preocupación. Pues claro, él viene de hacer de tener el accidente, ¿no? Hace unos meses en Suzuka, donde los muros también están muy cerca. Y es un punto de preocupación. Y luego con curvas generalmente muy, bueno, algunas son un poco extrañas y también incluso peligrosas. Yo te diría sobre todo la chicane de la curva 1 y 2, ¿no? De salida. ujú. Ahí, por ejemplo, en el Mundial de Superbikes, en la primera carrera que se disputaba ahí, en un circuito tan moderno, que eso hay que reconocérselo, es completamente moderno respecto al resto, pues sí que es verdad que en esa primera curva se formó un embudo que se fueron al suelo 8 o 10 pilotos. Entonces, claro, Cuidado. ahí han entendido los pilotos que han visto las carreras de Superbikes para saber a qué se enfrentan, que hay que tener cuidado en ese punto que puede ser crítico. Pero bueno, más allá de eso, ya te digo, una pista que en general despierta muchas preguntas, ¿no? Interrogantes y muchas ganas, porque al ser una pista nueva no deja de ser una oportunidad para todos. No hay datos de años anteriores. Es verdad que las Ducati han rodado aquí, los pilotos de Ducati, pero con motos de calle. Nunca va a ser lo mismo que una MotoGP. Entonces, todo parte un poco de cero y los que, bueno, están menos, tienen menos posibilidades con otro tipo de motos, ¿no? Con el resto que no son Ducati, pues aquí pueden pescar. El que no va a poder pescar nada ni probar este circuito de Balaton Park, Rubén, es Alex Espargaró, que le esperábamos en esta carrera en su rol de piloto reserva de Honda. Esta era una de las carreras que iba a correr por sustitución de Somkhat Chantra, que ahora me cuentas también qué noticias sobre él. Pero no va a poder por un accidente que ha tenido en ciclismo, que si no me equivoco, este año está siendo profesional en el ciclismo, Alex Espargaró. Correcto, él fichó por el equipo Lidl Trek, por uno de los equipos con más renombre del pelotón, no corriendo grandes carreras, o sea, no el Tour de Francia, el Giro o la Vuelta a España o carreras UCI Pro Tour, digamos, pero sí carreras de segundo nivel. Por ejemplo, él debutó en el Tour de Austria hace unos meses, en julio, concretamente hace un mes, y ya se lesionó, se cayó en la tercera etapa y se lesionó un pulgar, el dedo pulgar, el ligamento del dedo. Y ya por eso ha estado de baja estos meses, es decir, él no pudo sustituir a Chantra hace una semana en Austria por esta lesión. Y ahora cuando lo iba a sustituir aquí, bueno, ha confirmado el equipo que hace 2 días se volvió a caer, no como ciclista profesional, es decir, era un entreno. Ha dicho su hermano Paul, que está aquí también sustituyendo a Viñales, que era una especie de sprint, se fue al suelo, al principio no parecía nada, pero ha dicho que hoy en la llegada al circuito no se podía ni mover. Tiene afectado una vértebra, la L3, y ahora vuelve a Barcelona para que le hagan más pruebas. Pero, a ver, es curioso, dos lesiones derivadas del ciclismo que le han impedido cumplir su papel, digamos, de probador de Honda. No sé si Honda estará especialmente contenta con ese tema, pero, hombre, al final le han dado esa libertad, ¿no? De tenerle a la vez en ciclismo profesional y aquí, pero está claro que las dos veces que la han necesitado no han podido. Claro, estarán pensando en Honda que si no le gusta más hacer de administrativo en una empresa, por ejemplo, que un trabajo más tranquilo, ¿no? Sus ratos libres que de ciclismo, ¿no? Que es igual de peligroso o casi más que el motociclismo, ¿no? Pero bueno, esta gente son de otra pasta y les gusta este tipo de deporte. Por lo que sea, a un piloto de MotoGP no le interesa luego irse a hacer No, contable a ningún lado. a un desatono de 8 a 4 en una oficina No no les interesa. les, no les interesa. Por cierto, son Cachantra, me decías, que se lo quita de en medio el equipo para el año que viene y subían a Diego Moreira. Sí, bueno, más que el equipo, Honda. Honda. Honda porque, bueno, el propio equipo, ¿no? El LCR tiene en una de las motos, la de Zarco, está patrocinada por Castrol y en la otra por Idemitsu, una de las petroleras asiáticas más importantes, y ellos habían empujado fuerte para que esa moto que pertenecía a Nakagami la heredara otro piloto asiático, pero se ha visto claramente que Chantra no está al nivel de MotoGP. De hecho, se da una cosa que el MotoGP empezó en Tailandia, en su circuito de casa, ya empezó lejos, pero no tan lejos como uno podría pensar, pero a partir de ahí no ha mejorado, ha ido cada vez más Ya. lento, ha acabado
más lejos de la cabeza de carrera. El único punto que tiene fue precisamente porque Aleix Espargaró, si no recuerdo mal, en Assen se dejó pasar que él iba 15º y para que Chantra pasara del 16º al 15º y cazara un punto. Pero más allá de eso, encima luego le ha venido la lesión. Él se ha perdido los 2 grandes premios antes del parón, las 3 semanas de parón y otros 2 grandes premios. O sea, eso es más de un mes y medio que se ha perdido por otra lesión entrenando. En principio volverá en Barcelona, pero bueno. Lo que está pujando ahora mismo en Moto 2 es Diego Moreira, con 2 victorias a 35 puntos de Manu González en la pelea por el título. También, bueno, aparte del talento que tiene, que muchos no se lo han reconocido con el paso del tiempo, un piloto muy fino, parece de estos que podríamos llamar especiales, pues aparte, bajo bandera brasileña, a ver, es un piloto que puede despertar muchos intereses en MotoGP en un campeonato que se va a abrir, ¿no? Con la llegada de Liberty Media. Entonces, bueno, tenía ofertas de Honda y de Yamaha, parece ser que va a ser Honda, lo comentaba ayer nuestro compañero Oriol Puigdemont, información de motorsport.com, y bueno, bajo contrato no de LCR, sino directamente con la fábrica, con Honda, o sea que apuestan por él. Y hablando de la otra japonesa que has dejado caer, Yamaha, tenemos a unas declaraciones sorprendentes un poco, ¿no? De Jack Miller, que dice que Yamaha no le quiere. Bueno, yo creo que aquí bueno, se da una circunstancia en Pramac que hay que recordar que de las 2 motos, una ya está ocupada para el año que viene, que es para Toprak Razgatlioglu, bicampeón del mundo de Superbikes, que en principio subirá con otro título si no pasa nada extraño. Y claro, ahora tanto Miller como Oliveira se están pegando por ese otro asiento, pero Pramac ha ido alargando la decisión, les ha ido diciendo a los pilotos, básicamente dando largas de bueno. Les dieron un plazo antes del parón, luego durante el parón, luego volvieron el otro día y les dijeron que otras 2 semanas. Con lo que sea vamos viendo, ¿no? Claro, exacto. Yo interpreto, no es información mía, pero yo interpreto que si la opción de Moreira estaba abierta, ellos han esperado a ver si podían fichar a Moreira y a lo mejor en vez de echar a uno, echaban a 2. Pero bueno, ahora es verdad que Miller el otro día pues ya habló del tema, también Oliveira en Austria, y aquí se ha hartado directamente, ha dicho que bueno, siente que no le quieren porque su manager Akiayo fue a hablar con el equipo para ver cómo estaba la situación y no le dieron ninguna respuesta. Entonces se ha presentado hoy aquí diciendo que siente que Yamaha no le quiere, que ha dado un plazo, que no ha dicho cuál, pero que si no, bueno, que lo más probable, bueno, básicamente ha dicho que sus opciones tirarán por las que, bueno, ya tiene, más que por seguir esperando a Pramac, que esas estarían fuera de MotoGP. Lo que se maneja, ¿no?, es que tiene una oferta sobre la mesa de BMW precisamente para sustituir a Razgatlioglu en el equipo oficial de Superbikes. O sea que, en principio, sería el fin de Jack Miller en MotoGP después de 10 años, llegó en 2015, pues 2025, pero bueno, yo creo que si hay que elegir entre los dos, Miller ha tenido mejores resultados que Oliveira. Yo creo que todavía será Miller, creo. Veremos, pero bueno, entiendo que se ha cansado un poquito, ¿no? De la situación y es normal que quiera saber su futuro, ¿no? Como cualquier piloto. Marc Márquez, llevamos como muchos minutos sin hablar de Marc Márquez porque casi se nos olvida decir que es el favorito para este fin de semana, entiendo de nuevo, ¿no? A ver, sí, los circuitos sin datos. Es verdad que, bueno, no es como ese tipo de pistas, ¿no? Como a lo mejor Aragón, donde hubo un año que no se corrió y él arrasó, pero aparte había poco agarre. Aquí en principio debería haber algo más, pero en una pista sin datos hay que apostar por él. Yo creo que es el máximo favorito, más después de los 6 dobletes consecutivos que lleva. Y fíjate que ya prácticamente ni siquiera lo más importante ha sido lo que ha dicho de él, ha sido lo que ha dicho su compañero de Pecco Bagnaia. Ha dicho que, bueno, ha reafirmado su figura dentro de Ducati, diciendo que ha sido un piloto muy importante, que les va a dar más éxitos, pero que tiene que recuperar la confianza. Ese es yo creo que ahí es un espaldarazo, pero el consejo es el que yo me quedo. Del año pasado yo me tuve que regenerar. El que la coja para él, ¿no? Sí. Y yo lo hice, yo creo que es lo que tú tienes que hacer. Al final no da puntada sin hilo Marc Márquez. Sí, y yo creo que tiene razón, por cierto. Sí, a ver, es cierto, él ha evolucionado, ¿no? Desde Gresini y tal, ese año de transición un poco, pues le salió bien y recuperó su forma. Y Bagnaia, el otro día hacíamos un vídeo hablando de esas declaraciones un poquito cansado. En italiano no sé cómo se dice, pero esto en español es un poco recoger cable, ¿no, Rubén? Sí, exactamente. La marcha atrás. Sí, porque, atrás. bueno. A ver, esto le suele pasar mucho a Pecco, de que a lo mejor un domingo. Y ese básicamente es el titular. Es siempre decir lo que piensa. Sí. Ha tenido domingos que le han pillado calentito, ninguno como el del otro día, evidentemente, que fue la gota que colmó su vaso. Que dice realmente, yo creo que es la realidad de lo que él pensaba.
Y bueno, sí que es verdad que luego se calman los ánimos, tú hablas con el equipo, Daliña también ha hablado, más lo que hayan comentado internamente, que no lo sabemos, pero hombre, era fácil mm, pensar, ¿no? O adivinar que las declaraciones hoy de Bagnaia van a ser más en tono conciliador de, bueno, aquí no es que no haya pasado nada, pero bueno, que yo rebajo un poco. Él ha dicho que, bueno, que claro, que acabas de una carrera desastrosa y vas con los periodistas, se encuentras con 20 medios preguntándote lo mismo y que sales por ahí. Pero curiosamente no le dijo eso a ningún medio. Fue a Dazón que le hizo la pregunta que le tenía que hacer y salió por ahí porque era yo creo que lo que pensaba. En fin, yo creo que básicamente si fuera Peco, bueno, me quedaría con lo que ha dicho Mar, pero también con ese punto de que su problema es siempre decir lo que piensa. Yo creo que Peco es demasiado sincero en general y a veces tanta sinceridad no es buena, tanto para bien como para mal. Sobre todo para bien, pues por ejemplo lo vimos el otro día en Austria, ¿no? El viernes parecía que iba a ganar, pero luego la realidad es otra y esas mismas expectativas que él se genera le atropellan, ¿no? Y bueno, yo creo que es una mezcla y lo que pasa es que salir de aquí va a ser muy difícil, ya lo hemos hablado muchas veces que para la pinta, pero también es verdad que en la prueba que hicieron los pilotos de Ducati en el Balaton Park con las motos de calle, él fue el más rápido. O sea que vamos a ver si a lo mejor hay una oportunidad por eso, ¿no? Veremos. ¿Qué sociedad nos queda, que se castiga la sinceridad en lugar de aplaudir? Sí, sí. Pobrecito Pecco Bagnaia. Pues nada, Pecco Bagnaia, Marc Márquez y todos los demás se citarán este fin de semana. ¿Con qué horarios, Rubén? ¿Seguimos en Europa? ¿Seguimos igual? Seguimos igual, país centroeuropeo, no tenemos que cambiar nada. Mañana libres 1. Bueno, y la práctica sobre todo a partir de las 3 de la tarde, aunque el libre 1 será muy importante para ver cómo va la cosa a partir de las 11 menos cuarto. El sábado la clasificación a partir de las 11 menos 10 de la mañana, la carrera sprint a las 3 y el domingo la carrera a las 2. Es una pista muy corta, sé que aquí también, igual que en Austria, serán muchas vueltas, 28 la carrera del domingo, o sea que van a conocer bien este circuito y sobre todo una de las clasificaciones más importantes del año, si tenemos en cuenta esa marabunta que hubo en la carrera de Superbikes, salir el 14º a lo mejor es un problemón con lo que se forma ahí detrás. Igual el 14º dura poco la carrera, ¿no? Pues habrá que tener cuidado y estaremos pendientes, por supuesto, este fin de semana de este Gran Premio de Hungría en el Balaton Park. Rubén, muchas gracias por pasarte. Gracias. Y a todos, hasta luego, suscríbanse.